Bienvenido a nuestros distinguidos participantes de los diferentes posgrados, cursos que hemos diseñado y especialmente a mis colegas doctores en el postdoctorado que estamos conduciendo en la Universidad Santa María, nuestra augusta universidad de quien tengo excelentes recuerdos. Eh, Hoy por hoy eh, me siento más convencido de la importancia de un curso de este nivel porque precisamente intentamos llegar a los máximos niveles de dirección de las organizaciones con el fin de que permee una información hacia el resto de las organizaciones, en nuestro caso específico, organizaciones del Estado. El mensaje de la formación de líderes que permitan, mediante cambios de conducta, alcanzar las herramientas necesarias para que esa organización sea lo más eficiente posible, pueda realmente tener elementos productivos que compitan para manifestarle a quienes reciben ese servicio que existe gente que está no solo preparada, sino que tiene conductas capaces de interactuar adecuadamente en equipos de trabajo para el logro de la máxima satisfacción de los pobladores de un estado. Y eso es el bienestar general de la población. Entonces, el segundo tema que vamos a ver, una vez que hemos visto lo que son los principios del liderazgo organizacional, una conducta con la cual se influye en las organizaciones. En esta oportunidad es ese liderazgo organizacional en la acción política. Entonces vamos a tratar de unir esos dos elementos conceptuales de lo que significa la política y de cómo aquel que va a dirigir las organizaciones del Estado debe tener una simbiosis capaz, primero, de integrarse con su conocimiento a las necesidades del Estado. Segundo, concebir esa organización en su verdadera esencia, con su misión y visión bien clara para poder hacer los esfuerzos en equipo de trabajo y lograr la satisfacción de los pobladores de un determinado territorio con la máxima eficiencia colectiva de esa organización. Entonces, permítanme presentarles lo que va a ser durante estos próximos 30 minutos nuestra constante armonía en el pensamiento y en la acción para poder conciliar posiciones intelectuales interesantes sobre lo que es realmente y nosotros creemos debe ser el máximo esfuerzo para que se haga de manera de obtener siempre el progreso de las naciones. O sea, hoy por hoy estoy convencido más que nunca del significado de la importancia que tiene el liderazgo organizacional en la acción política. Y tres premisas. O sea, entender qué es el gobierno, entender una noción fundamental de si la acción de gobernar es ejercer la dirección de la administración, indudablemente que nosotros tenemos que tener fundamentalmente hechos que nos digan esfuerzo para facilitar el logro de los objetivos. Entonces, la gobernanza, término moderno, governance en inglés, es un proceso para hacer cumplir las decisiones dentro de esa organización que es el Estado y su capacidad en estructura, en procedimientos administrativos, en límites de la legalidad, indudablemente hacen que la persona sea capaz de ejercer esa acción de la dirección de esa administración en sus cuatro fases: dirección, planificación, organización y control. Sin duda alguna que teniendo como
base de sustentación, el desarrollo de lo que vamos a hacer en esta presentación, unir aquel conocimiento expresado en la parte número 1 sobre el liderazgo organizacional y el por qué aquel político que se quiere convertir en dirigente de un Estado tiene que pasar por los procesos de cambio de conducta que le permitan en una forma armónica manejar el poder del Estado. Ahí creo que está fundamentado esencialmente ese significado tan importante del manejo real de las condiciones del Estado. O sea, hacer que eso sea una realidad, sin duda alguna, que es lo que permitirá que ese conjunto de órganos que dirigen un Estado a través del cual se expresa el poder estatal sea significativamente enfocado por los líderes organizacionales que van a dirigir el Estado y lograr obtener en equipos de trabajo de las diferentes instituciones que conforman el Estado el bienestar general de la nación. O sea, ¿cuánto de esto significa la realidad? Tendríamos que entrar en un análisis muy profundo de lo que significa el Estado Nacional. Lo he resumido en 3 elementos esenciales. ¿De dónde vienen los estados? ¿Cuáles fueron los elementos significantes más importantes para concebir la denominación de Estado? Y ese nuevo orden basado en conceptos de soberanía e integridad territorial. 2 estrellas que nos van a iluminar durante unos 10-15 minutos para poder concebir lo que es en planificación estratégica, las estructuras de los planes necesarios que me van a permitir alcanzar la eficiencia colectiva. Los 3 elementos esenciales del Estado, teoría general del Estado, reconocer el ámbito en un esquema legal. Por eso es que forja instituciones. Pero las instituciones no se forman solamente con el elemento legal. No, tienen que trascender como importancia para una población. Si no trascienden, ellas no se hacen necesarias para la población. Y entonces, normalmente, esos gobiernos no gobiernan, se autogobiernan y simplemente gestionan para él y sus grupos de las personas que conciben esa forma de gobernar. Pero en cambio, es el estamento legal, la Constitución como máximo esfuerzo de ese proyecto planificado de país. Un segundo elemento ciudadano con un desarrollo cultural, con valores ciudadanos y una idiosincrasia común. Y tercero, el territorio, el ámbito espacial, regido por ese nuevo orden que permita entender que a ese ámbito espacial hay que darle el esfuerzo de la integridad territorial, concebida y generada con una serie de elementos de la planificación estratégica central de este Estado, al cual lo vamos a derivar con el conocimiento especialmente pues de lo que significa esa herramienta gerencial de los líderes tan importante como es la planificación estratégica. Un Estado concebido principalmente con 2 elementos que van a darle seguridad y desarrollo a los intereses nacionales. O sea, ese ámbito tiene que estar muy bien concebido y afortunadamente en estrategias de seguridad la derivación de esas estrategias está perfectamente concebida en la Constitución nuestra, en su título séptimo, en aquellos artículos que están derivados del 322, 323, pero especialmente porque el concepto estratégico
que es el análisis que se hace de los objetivos estratégicos del Estado y derivados de analizar muy bien lo que significan los intereses nacionales, físicos o aquellos no tangibles, que deben estar en la mente de quien ejecuta la planificación estratégica nacional a través de ese articulado que le brinda las bases a lo que va a ser el desarrollo de una organización de máxima expresión de la planificación estratégica nacional a nivel de seguridad. En el desarrollo del artículo 326 con el concepto de seguridad de la nación. Entonces, de ahí la Secretaría Nacional de Seguridad y Defensa, que hoy es la que permite realmente reunir a ese Consejo Nacional de Seguridad, es la que llevará esos planes a efecto en base al concepto estratégico que desarrolle ese Consejo Nacional. Y así se expresa fácilmente en planes de seguridad con una estrategia derivada de las hipótesis que se tengan tanto de conflicto como de la situación real que pueden tener las diferentes comunidades, como la situación en frontera, pero la situación también en el centro. Y las estrategias de desarrollo en su mano izquierda que le va a permitir consolidar elementos productivos nacionales. Porque de los tangibles e intangibles está el manejo del Estado. Aspecto que sin duda alguna, cuando hablemos de política, vamos a entender por qué hay los extremos de la visión del poder del Estado, tanto como elemento coercitivo como medios para lograr fines del poder nacional. Poder nacional concebido como poder coercitivo utilizando las fuerzas del orden, utilizando la Fuerza Armada Nacional o utilizando conceptos de presión que ejerce el poder ya no como medio para lograr los fines de ese Estado, sino como fines particulares de ciertos ejercicios de tipos y formas de gobierno. De allí la importancia que hay que derivar muy bien el proceso de estructuración de las leyes con los cuales, y más que mis colegas doctores, debemos estar muy claros que ellos derivan en organizaciones, pero que esas organizaciones deben representar la letra de esa constitución. La ley de leyes dice lo que deben ser el resto de las leyes y no encontrarse de repente con leyes orgánicas, muchas de ellas estructuradas con pensamientos que pueden o no estar interpretando lo que significa el fondo de la letra, sino la forma. Y eso, lógicamente, nuestros distinguidos juristas deben estar claros. La planificación estratégica brindará los lineamientos para que uno y otro elemento conformando el poder nacional se metan en las necesidades de desarrollo y de seguridad y establezcan los lineamientos de las políticas públicas necesarias para aplicar este poder nacional en 4 órdenes. Poder nacional derivado del poder político, un Ministerio de Relaciones Exteriores que esté trabajando todo el día en buscar elementos que compensen elementos productivos nacional y que existan faltas notables de hechos de la productividad. Entonces, unas buenas relaciones exteriores que permitan realmente llegar a negociaciones, a conversaciones en donde mis carencias pueden ser complementos de tu producción, otro país. Poder militar, ya la aplicación de la fuerza, contención geopolítica en los niveles de cualquier presión que se ejerza a nivel fronterizo, externo o
presiones internas que nos lleven realmente a riesgos de afectar los intereses nacionales. Poder económico basado en la productividad del Estado. O sea, buscar la máxima posibilidad que esos individuos productores tengan todo lo que necesitan para que ellos alcancen los máximos niveles de productividad, no limitándolos, porque si lo limitan, indudablemente que no crece el poder nacional, no se va a ver satisfecha las necesidades que tiene el Estado desde un presupuesto nacional que la administración pública debe saber planificar y derivar del concepto estratégico nacional. Lógicamente, todo concatenado con un Estado totalmente enfocado en misiones y visiones perfectamente identificadas en la Constitución Nacional y solamente derivadas de las personas que gobiernan. Y eso es lo que lleva a satisfacer la verdadera necesidad de lo que va a significar entender qué es lo que es soberanía nacional, uno de los dos elementos de constitución básica del Estado, generado desde la formación de los estados. Y eso en tres órdenes. Un elemento de fortalecer nuestro estamento local con una constitución que verdaderamente satisfaga y no que por gobiernos de turnos de repente yo tenga que estar cambiando lo que hacían los caudillos desde hace tanto tiempo después de nuestra independencia y que lo que hicimos lamentablemente los venezolanos fue perder territorio constante, en riesgo, porque realmente no hay un elemento institucional que prevalezca en los hechos de la soberanía popular al decidir sobre esa constitución que interesa para derivar los lineamientos de la integridad territorial. Un segundo elemento de la soberanía electoral, donde esa población libremente, el gobierno debería, en representación de la población, decirle, mire, aquí está lo que usted necesita para su soberanía electoral. O sea, condición hecha por todas las estructuras de cualquier teoría que se derive del conocimiento del Estado. Y tercero, administrando libremente el territorio y ejerciendo lo que es necesario por las garantías que da el Estado para establecer su soberanía territorial. Soberanía, pues, es entonces el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente su gobierno, a escoger sus leyes y a defender su territorio. Dos conceptos básicos que están establecidos en la teoría general del Estado, la derivación funcional de 15 autores que realmente cuando uno estudia un poco de lo que significa el Estado, debe apuntar hacia conciliación de posiciones que puedan tener desde el punto de vista doctrinario, pero entender que hay conceptos básicos con los cuales está fundado el Estado. Por eso es que la política, si se ve como una ciencia de gobernar, entendemos lo que es gobernar, vamos a entender la importancia que el análisis del poder público del Estado promueve una participación de esa población en las decisiones para distribuir y ejecutar el poder nacional. O sea, convertido en elementos tangibles y codiciados por mucha gente que solamente tiene preparación como político, pero no se preparan como líderes políticos, menos como líderes organizacionales y muy lejos de ser unos estadistas. Entonces, esa capacidad de distribuir y ejecutar el poder como concepto general de la política en todos los elementos constitutivos de lo que significa las ciencias políticas, nos llevan a pensar que al derivar la planificación estratégica a estrategias políticas, esa metodología, esa herramienta gerencial del líder
político es necesario porque así aclara con el concepto estratégico qué es lo que yo pienso sobre las acciones del gobierno que yo tengo y que temporalmente estoy manejando los intereses del Estado Nacional. He ahí la clave de todo este esfuerzo que tenemos que hacer por entender que ese individuo político le dice la política como ciencia, con sus diferentes tendencias de lo que significa el poder del Estado, un, un concepto extremo diciendo que es la aplicación de la coerción, incluso hasta el uso de las armas. Y por el otro lado, es medios para lograr fines. Entonces, si los políticos se forman como líderes políticos, armonizarán en las diferentes tendencias en el ejercicio del poder. Ese poder que legalmente dice que son elementos, organizaciones básicas del Estado, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el poder popular, en ese esfuerzo legal que me han instruido para que yo maneje el Estado político, si yo no conozco la ciencia política, no sé a dónde voy, cuál es mi rumbo, cómo me voy a desempeñar, sino que simplemente es el olfato político, cosa que para quienes hemos investigado y sabemos que para poder llegar a conclusiones hay que investigar y lograr restablecer procesos en esa teoría de las diferentes tendencias del ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque es un elemento que brinda satisfacción a mucha gente y es mucha la gente que quiere ese poder del Estado. Es mucha gente que desea tenerlo, pero sin conocimiento, sin plan de desarrollo de carrera, sin armonización de equipos de trabajo que lo lleven a actuar con ese esfuerzo que se patentiza con el análisis jurídico de la ley de leyes y que si cualquier político entra solamente conociendo que él simplemente va a unas elecciones, pone propaganda, se presenta en televisión y le dicen que es liderazgo político el hecho solamente de tener una buena imagen, cuando eso es diametralmente opuesto a los verdaderos intereses de aquellos pobladores que esperan que sus dirigentes sean gente preparada. Y eso nos lo dicen estos autores. O sea, tenemos en la parte derecha el poder coercitivo o el uso de la fuerza, análisis como hacía Nicolás Maquiavelo, que realmente su concepto brindado a los príncipes es una muestra de fin justifica los medios y puedes hacer lo que tú quieras cuando eres gobernante. Y que lamentablemente Latinoamérica, África, muchos países de Asia, lamentablemente, esa es su imagen de lo que, de su sueño, de lo que desearían hacer. ¿Por qué? Porque con su concepto de un conocimiento muy vago de lo que significa el poder, simplemente el poder es fuerza, coerción para ejercerlo y simplemente hagan ustedes la prueba de los análisis que se hacen en las escuelas de sociología y verán como Carl Smith tenía totalmente eh, razón al decir, epa, este es un juego amigo-enemigo. Aquí es o tú prevaleces o yo lo hago y tengo que aplicar el poder. O un Maurice Dovenger que traduce elementos de lucha, es el combate constante de los individuos por conquistar ese poder, magnífico poder, un poder que no son medios para lograr fines, sino hechos consumados con los cuales coercitivamente yo tengo amigo, enemigo, tengo individuos como decía Gramsci, italiano, y cuando uno lo analiza encuentra que
su concepción política del Estado es tener subordinados y jefes que manden. Aplican teorías de la autoridad exclusivamente y realmente el estudio organizacional que hace Max Weber lo define estrictamente bajo conceptos de estructuras en búsqueda del poder. O sea, esas organizaciones informales que se van moviendo dentro del mismo Estado con influencias, con tentáculos, con articulaciones para satisfacer necesidades de esa persona y de sus grupos, pero no de las necesidades que tiene el Estado. Por el otro lado, Jean Bodin, análisis completo que se hace sobre elementos que crean una sociedad utilizando el poder público para alcanzar objetivos provechosos para todos. Es una relación ética. O sea, desarrollo de la conciencia moral, que les decía, con la organicidad de la estructura de pensamiento para un líder organizacional. Es el desarrollo de la conciencia moral que se expresa, pero si esa conciencia moral no tiene límites de los valores, no tiene formación en conocimiento de lo que es la política como ciencia social, lógicamente él va a actuar con ese olfato famoso de los políticos que le ha hecho tanto daño a Latinoamérica y a países en vías de desarrollo. Jacques Maritain, lógicamente, con una estructura ya de una doctrina social cristiana, quizás también con tendencias, pero que por lo menos antepone para los estados la capacidad de ejercer orden político y social, preocuparse, como hablábamos de los tipos, dos tipos de liderazgo, el de el interés por las personas y el del interés por las organizaciones, porque el Estado prevalezca para lograr los fines del Estado, que es el bienestar general de la nación. Ese poder nacional, que es la materialización del ejercicio de las funciones en el ámbito, 4 ámbitos exclusivos, que totalmente delimitados en cualquier constitución, pero establecidos para que ellas sean instituciones. Prevalezca el hecho, primero legal, segundo de las tradiciones, de las doctrinas, que prueben lo mejor que se ha hecho y sea la que se imponga, y no borrar la historia, que es un concepto meramente de satisfacción de poder, porque el poder es aquí y ahora, y olvídate del pasado. Y por último, los procesos administrativos que se generan y operativos que se generan precisamente al comprender la intención de las leyes en toda su extensión, transformarlos mediante planificación estratégica en hechos de la administración pública. Entonces, si hay una organización que pueda realmente convertir en políticas públicas ese sentido real de la planificación estratégica que le dice, piensa en las nubes, pero pisa el suelo, para que entiendan cuáles son tus realidades, cuáles son las variables económica, social, política y militar que tienes en la mano y con la cual tú tienes que satisfacer hechos de la planificación al comparar tus debilidades y fortalezas, pero lo que está fuera y que te brinda oportunidad o amenaza. Si no lo haces, indudablemente no vas a poder concebir esta realidad de la nación, lo que tienes en la mano, lo que te va a permitir formular los objetivos estratégicos y las políticas de seguridad y desarrollo. O sea, la planificación estratégica es la herramienta gerencial por excelencia de los líderes. Es la que utiliza la gente que quiere ser eficiente colectivamente, poder poner a producir las instituciones del Estado y lograr alcanzar las metas en la forma más adecuada. Esto nos lleva al concepto estratégico, totalmente establecido y
nosotros en nuestro tiempo pudimos materializar el concepto estratégico 17, fueron arduas conversaciones con los diferentes cabezas de poder económico, social, político y hasta el militar. El secretario nacional de Seguridad y Defensa, con dificultades incluso para entender lo que ese líder supuestamente político, que estaba en funciones de Estado, en un ministerio, no era capaz de comprender porque todavía tenía una visión exclusivamente del sector militar, con un concepto de la autoridad demasiado arraigado, que indudablemente hay que deslastrarse de eso si se quiere pertenecer a las instituciones del Estado. Con ese concepto estratégico, en planificación estratégica, es concebido como las hipótesis con las cuales tú vas a realizar los diferentes planes, se determinan las estrategias de seguridad y desarrollo. Entonces, al final se elaboran los planes de empleo de las diferentes organizaciones del Estado. Ir a cada ministerio, mire, los elementos que determinan las estrategias de acuerdo a este análisis, 52 reuniones semanales de organismos sociales, políticos, económicos, desde una ONG hasta un sistema productivo, desde una persona que esté en el campo hasta alguien que está dirigiendo los gremios tanto de los trabajadores como de la parte empresarial. Del Estado, centros de poder en donde realmente estén materializando conceptos como la teoría monetaria, el desarrollo de las finanzas en manos de gente que, si no diferencia entre una teoría monetaria y una teoría financiera, lógicamente su concepto desde atrás ya viene desviado y hace que sus planes de empleo de las organizaciones del Estado para decir qué tiene que hacer el Banco Central y darle lineamiento, lógicamente no lo hace porque lo desconocen, pues, porque sus conceptos realmente que deberían de estar estructurados con una capacidad productiva con referente a lo que tienes en tu alrededor, un alto nivel profesional de las personas que lo conforman, líderes en todos esos elementos de las organizaciones, previsiones estructurales para concebir el mantenimiento preventivo y correctivo de las organizaciones, organizaciones productivas que solamente se conciben cuando se están preparadas, utilizan elementos tecnológicos para que sean visualizadas ampliamente, y los líderes de las organizaciones, que son personas preparadas, pero que tienen su mano izquierda para conversar, para concebir las necesidades del Estado. Y la aplicación práctica de los niveles tecnológicos en todos sus niveles. Igualmente pasa con una Fuerza Armada Nacional. O sea, como se dice en la Constitución que debe ser. ¿Cómo estructurarlo? Bueno, esa misma capacidad militar en planificación estratégica en el mosaico hemisférico. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las posibilidades más cercanas de presiones geopolíticas. Cuando vienen de afuera es más fácil la contención. Hay posibilidades logísticas que no lo tienen cuando esas presiones vienen desde mucho más lejos, pero concebidas con el delito moderno. Los delitos modernos penetran las fronteras como que si fuese Pedro por su casa, pues. Entonces, hay que formar líderes integrales en toda la Fuerza Armada Nacional, alto nivel profesional, enfocarse en el alistamiento operativo y no en elementos que no tienen absolutamente nada que ver con la institucionalidad. Lo dice la Constitución. O sea, no puede ser un político el que esté dentro de las Fuerzas Armadas. Él puede votar, sí, pero no puede hacer política dentro de la institución. ¿Y por qué? Porque lo dice la Constitución. Porque cualquier organización que no tiene elementos, variables internas de debilidades y fortaleza con las cuales competir ante las amenazas, esta tendencia hacia la especificidad funcional del trabajo del militar que es milenario.
Es concebido con procesos de formación. No es concebido con toma un chopo y simplemente vamos a la guerra federal. La invasión a Caracas desde el Táchira, concebida por Cipriano Castro. La revolución, así es cómo se tomaba el poder, y simplemente en la charretera me pongo que soy, bueno, militar del más alto nivel y aplico el poder porque ese poder del Estado tiene muchísimo atractivo para tanta gente, que si no se concilia con los procesos de formación, con valores, con leyes fuertes que sean capaces de colocar a la persona que pervierte la ley, el que transgrede la ley, en su puesto, pagando ese hecho por omisión o por acción directa. Lógicamente, así trabajan las instituciones. El Estado entonces necesita de gente eficiente que la gobierne. El Estado necesita líderes políticos con desarrollo personal para conversar con la gente, para tener la capacidad de integrar funcionalmente una organización del Estado que realmente tenga líderes y enseñar a la gente. No es que en las primeras de falla inmediatamente todo va para afuera. No, señor, eso no es así. O sea, las organizaciones necesitan eh, aquella integración de los equipos de trabajo donde toda gente es importante, pero también la organización es importante. Y me meto con el liderazgo integral para poder comprender ambas posiciones. Líderes políticos con su estilo integral, líderes políticos que estructuren equipos de trabajo eficientes, líderes políticos que entiendan esto que está aquí. Hay mucho parásito en el Estado. Entonces, tengo que calificarlo. Debe haber un proceso de desarrollo del capital humano. No puede ser que el dedo índice de las personas metan a alguien, porque eso quiebra a las empresas y quiebra al Estado. Pero como el Estado no quiebra, tienen muchísima gente no preparada, que son amigos solamente de aquel que aplica las veleidades del poder, porque lo administra, y lógicamente el Estado se vuelve totalmente ineficiente. Y escuchen bien, distinguidos colegas, si las estrategias políticas y esto, entenderlo que para elaborarla yo tengo que derivarla directamente de una planificación estratégica. Esta es una de las características del líder organizacional para poderse transformar en líder político. Ese liderazgo político es necesario para influir en la población, capacidad, o sea, manejo de una estructura que la tengo que hacer eficiente. De lo contrario, yo tengo que cambiar mi modo de ser, mi modo de pensar, mi modo de actuar, porque la que está siendo afectada es al final de cuentas esa población que no recibe el bienestar general. Es formarse como líder político para diferenciarse adquiriendo energía moral. Cuando yo tome una decisión, no solo ver lo que es el umbral de la toma de decisiones, sino tomar en cuenta las afectaciones. Y esas afectaciones dentro de cada uno de los conceptos de poder, tratar pues de alcanzar lo máximo que significa la productividad. Líderes políticos capaces de aplicar las estrategias más adecuadas, factibles, posibles, que sean viables para incrementar el desarrollo y brindar seguridad del Estado necesaria para los pobladores. Y alrededor de eso, dejarlos que sean creativos, o sea, con su preparación técnica, su preparación laboral, o sea, un carpintero, que eso requiere de mucho tiempo. Hay que darle oportunidad para su creatividad, no darles marcos y presionarlos para que el individuo de repente desvíe su atención hacia elementos doctrinarios de los que dirigen el poder. No puede ser. Y líderes políticos que se identifiquen con sus equipos de trabajo todo lo que son las amenazas a la seguridad y al desarrollo. Líderes que en fin de cuentas busquemos, después del líder político, el estadista,
porque él se va a deslastrar de los intereses partidistas, se va a deslastrar de los intereses de grupos de influencia, se va a deslastrar de sus intereses personales, del bolsillo que tienen para poder realmente entregarse en alma y cuerpo a la administración eficiente del Estado. Y fíjense, si el estadista es el líder político cuyo adecuado manejo le permite estar por encima de las divisiones partidistas o de sectores y dejar que entre Pedro Pérez y se siente, mire, fulanito de tal está haciendo, ven acá, llama a fulanito de tal, ¿qué es lo que usted está diciendo de fulano de tal? Y comparar el elemento que hace la mente de un líder. Alrededor dos grandes focos, el enfoque y el proceso de percepción. Entonces, entendamos que con esto yo voy aterrizando a lo que considero que debería de ser ese líder en la acción política, que es el líder político. Aquella persona que va a gobernar en su más amplio concepto con el proceso administrativo, conociendo lo que significan las veleidades de aquel interés para muchos, administrarlo en la forma más honesta, rindiendo cuentas, detectando indicios de productividad con perfectamente diseñados sistemas hoy en día digitales para que efectúen el control de la administración pública. O sea, eso está totalmente diseñado y hay países que ya tienen la administración online para los efectos del control físico financiero. Entonces, sobre la parte política, entender ya como líder político que tengo que tener trascendencia, porque ¿qué van a decir mis hijos cuando sepan que yo fui un malbaratador de los recursos de ese poder del Estado? Que no lo hice bien, que la gente en su mayoría, porque siempre habrán individualidades que opinen diferente, pero que la mayoría tiene consenso en decir fue un excelente gobernante. Ajá. Y allí me voy a situar en lo que dice el cuadro de Nolan. O sea, cuatro sectores, dos extremos superiores con el autoritarismo y el libertarismo. La derecha capitalista y la izquierda socialista, pero que en un plano superior derecho, donde está el autoritarismo, está tanto el totalitarismo de izquierda como de derecha con el conservadurismo, que ha generado también dictaduras de derecha, pero aquí también ha generado y muchas dictaduras de izquierda, con asesinatos de más de 80 millones de pobladores, con asesinatos hoy en día de miles de pobladores indefensos, aplicando el poder coercitivo de la fuerza a una población indefensa. O sea, eso se ve hoy en día, pleno siglo XXI, donde hay gente todavía pensando que hay una gran organización que nos va a hacer cambiar con el nuevo mundo, nuevo orden mundial, cuando la lucha es por poderes quizás para muchos efímeros, de tener paisitos que no están ni siquiera suficientemente y adecuadamente intelectualmente formados para dirigir esos países, pero sin embargo apoyo de muchas potencias por agarrarlos con ciertos marcos de doctrinas políticas no beneficiosas para el progreso. Entonces, ese poder del Estado, además de que yo debo manejar adecuadamente el espectro político, entender que en esos cuatro cuadrantes, si yo me sitúo en alguno de ellos y me voy a los extremos, la historia lo dirá. Yo no quiero que me vean mis hijos ni mis nietos siendo un totalitario o un extremo del conservadurismo. No quiero que me vean ni como socialista ni como libertarista.
Yo quiero que me vean como un líder integral capaz de entender las necesidades que tiene la organización y las necesidades que tiene la gente para buscar la productividad y satisfacer todas las necesidades que tenga mi gente. O sea, cuando yo actúo en nombre de un proceso de formación, actúo en el marco de referencia del liderazgo, porque entiendo que esa es la conducta que diferencia a los estados que son pobres y que desconocen realmente lo que significa el progreso, comparado con aquellos estados que han progresado y entienden el proceso de formación de líderes políticos. Entiendo que hay dos grandes sistemas político-económicos: capital y la distribución social de los bienes de una nación. Yo entiendo que eso sea así, pero hay beneficios que con la aplicación de estos dos sistemas uno ve las realidades de los resultados, que es lo que tenemos que ir y hacer encuestas de clima organizacional de la gente, que le permita a la gente expresarse, y veremos la realidad de estos dos sistemas políticos. En uno, total progreso de las naciones, con los extremos. Claro que hay extremos, porque la naturaleza humana, como la veíamos en la primera clase, es así. Solamente con educación de los pueblos es cuando la vamos a mejorar. Y por eso es que Japón tiene un sistema de formación desde primaria, donde le enseñan 5 materias solamente, y una de ellas está ligado al liderazgo. O sea, le enseñan ética, le enseñan valores, lenguaje, les enseñan a manejar todo lo que es la inteligencia artificial, pero con un concepto en el marco del respeto y de los valores. El manejo activo de la aritmética para los primeros años, financiera. O sea, interesante. Y es interesante saber que como hombre de Estado puedo caer en todos estos extremismos sin necesidad, porque esas dimensiones lo que me hacen es realmente perturbar a alguien en el futuro, que será realmente, a medida que se llene aquellas bandejas que le decía de 10 centímetros cúbicos, con el centímetro cúbico de el determinismo histórico, con el centímetro cúbico de lo que significa mi asertividad, etcétera, etcétera, buscar la moderación y buscar el equilibrio de mis conceptos con el fin de mediar como buen líder a lo que significan los extremos. Buscar las personas, sentarlas, shock educativo a los que lo necesiten, con el fin de inculcar conceptos reales sobre el manejo del Estado. O sea, yo quiero entrar en la moderación de un conservadurismo o un liberalismo que me permita realmente actuar ante ambos extremos para una sociedad que progrese, pero tengo que dar resultados del progreso, o de lo contrario, no estaré manifestando los resultados de la aplicación del liderazgo político. No nos veamos en este cuadro con los extremos. No activemos un mecanismo de desarrollo personal totalmente trastocado que nos lleve a las decisiones de un nacionalsocialismo, de un criminal de 6 millones de personas inocentes totalmente, de un Pinochet con su extremo de la derecha, que a pesar de que dejan estelas de muchas organizaciones que fueron altamente apreciadas por el desarrollo futuro de una democracia social que imperó posteriormente en Chile, no es la forma de dirigir el Estado, y menos los 80 millones de muertos que tiene en sus manos un Stalin, o un Mao Zedong con 40 millones de muertos, o un Fidel Castro que realmente, a pesar de que es reconocido en Latinoamérica, realmente los resultados de una población que vive en el exterior nos dice quién fue ese señor. O sea, excelente estratega, pero para el mal vivir de una población que la mitad vive en otro sitio. Veamos
los extremos, por ejemplo, del desarrollo del liderazgo político de Gandhi, pero que libertó a la India y unió a los pueblos y se acerca al centro. O un Milton Friedman que habla sobre conceptos interesantes del desarrollo de las naciones. O sea, buscar realmente el centro que nos permita realmente la forma de actuar y proceder de la gente que busca equilibrio en el desarrollo de los pueblos. Distinguidos colegas, distinguidos participantes, me complace mucho realmente tener ese placer de haber compartido con ustedes esta información. Nos estamos viendo con la tercera parte, que también va a ser muy interesante.